Muy buenas tardes, queridos alumnos. Como se les había indicado, la clase va a ser de forma sincrónica. Sin embargo, no quería dejar de largo el explicar, el hacer una comparación entre los tipos de estudios utilizados en medicina para que sea de cabal comprensión para su profesión y para el entendimiento de los artículos que ustedes van a revisar de aquí en adelante hasta que dejen la profesión de medicina. Para hacer un ejemplo, primero tenemos que plantear una situación. En la presente situación tenemos el COVID como nuestra patología y a causa del COVID se plantea hacer un trabajo de investigación en el cual se ha de utilizar interferones. Estos interferones como una forma terapéutica o inclusive profiláctica para el COVID. Entonces vamos a pasar a mostrar cómo a partir de cada modelo de investigación vamos a plantear el trabajo y vamos a tener resultados e interpretación en cada uno de ellos. El primer caso que vamos a ver es un caso clínico. El caso clínico, recordemos que es cuando tenemos un evento único y poco frecuente. Hagamos de cuenta que el paciente tal vez no ha sido correctamente identificado como un COVID, ha recibido interferón y cuando llegaron los resultados, pues salió que era COVID positivo y por lo tanto, como es un caso tan raro, pues lo vamos a reportar. Entonces, en el caso clínico, lo que vamos a realizar es enfocarnos en los hallazgos encontrados. Es decir, tenemos que describir primero la situación inicial del paciente, hacer una breve descripción antes de la patología, si no es muy conocida. Vamos a ver los análisis clínicos, el manejo clínico que se le ha realizado, cómo fue el diagnóstico, cómo fue el tratamiento y cuál fue el desenlace de este paciente. Independientemente de ese resultado, puede ser que el paciente haya fallecido, puede ser que el paciente siga vivo, haya evolucionado favorablemente o todavía se encuentra en una situación crítica. Esta experiencia de utilizar este fármaco que no es común como tratamiento es importante para reportar la experiencia, para que la ciencia sepa que hubo una situación en la cual se utilizó, porque luego puede haber algún investigador que pueda también llegar a la conclusión de que el interferón es una buena idea. Entonces, a través de la lectura del caso clínico va a tener él una noción de qué es lo que espera obtener al usar este fármaco en su paciente. Por consiguiente, el nivel de evidencia es el nivel más bajo posible y su uso es solamente o para patologías raras, para diagnósticos raros o para tratamientos también raros, pero de forma accidental, no intencional. La serie de casos se da cuando yo como investigador he leído un estudio de caso, por ejemplo con el interferón, y yo me planteo a trabajarlo con 2 pacientes críticos, por ejemplo. Entonces, ya no tendría un solo caso, ya serían 3 casos que son más fáciles de comparar. O puede ocurrir también que yo solamente tenga un caso y en la literatura haya encontrado 3 o 4 casos similares. La serie de casos puede abarcar hasta 9 o inclusive 10 casos que se pueden encontrar. En enfermedades genéticas es muy común hacer la serie de casos en grupos familiares, justamente por el tema genético. Para esto entonces el investigador ya tiene que tener previamente conocimiento de que hay un artículo publicado sobre un caso o varios casos clínicos y
o en el mismo hospital se haya realizado varias veces el mismo procedimiento o tratamiento, de tal manera que puedo reportarlos todos en conjunto, porque recordemos que encontrar un estudio de caso es difícil. Uno tiene que buscar muchas horas en el internet hasta encontrarlo, porque son casos muy raros. Por lo tanto, como es bastante raro, lo ideal es conjuncionarlos, es decir, unirlos y compararlos, ¿no? Normalmente van a observar la serie de casos nuevamente en patologías genéticas, porque al ser tan poco frecuentes y tan poco comunes, podríamos encontrar solo 5 o 6 personas en todo el mundo con esta condición. Estas diferencias y similitudes que son discutidas en la serie de casos no son concluyentes, es decir, no porque yo haya encontrado en 3 de los casos clínicos una similitud, por ejemplo, macroglosia, eso no quiere decir que todos los pacientes con la patología presenten macroglosia. Por lo tanto, los resultados no son concluyentes, pero sí me dan una referencia de lo que es posible que ocurra y qué es lo más frecuente que puede ocurrir en cada situación. El nivel de evidencia de la serie de casos es un poco mayor que el de solamente el caso clínico. Sin embargo, no es suficiente para utilizarlo como una evidencia para seguir un tratamiento, por ejemplo. En ese sentido, la serie de casos y estudios de casos solamente me van a servir un poco para la parte diagnóstica. Cuando nosotros buscamos factores de riesgo o factores de protección, ahí utilizamos estos estudios epidemiológicos de casos control y series de caso. Cuando nosotros lo aplicamos para un diagnóstico, el estudio se llama prueba diagnóstica. Pero es interesante saber que esta prueba diagnóstica sigue más o menos la relación que debe seguir un caso control. En el caso control, hacemos de cuenta en el ejemplo estudiado de que el interferón puede ser utilizado como un factor profiláctico. ¿Qué quiere decir profiláctico? Un factor de protección. Recordemos que cuando vamos a hacer una cirugía y sabemos que hay un alto riesgo de contaminación, podemos dar un antibiótico sin tener la enfermedad, para que en el momento que entre la bacteria, el antibiótico rápidamente actúe y no le dé tiempo a la bacteria a desarrollar. En este caso, al ser un virus, pues podríamos utilizar el interferón, pero obviamente tenemos que justificar su uso. No vamos a dar interferón a cualquier persona. En este caso, el justificativo sería familiares de pacientes diagnosticados con COVID. Por lo tanto, tienen una alta probabilidad de contaminarse y como una forma profiláctica utilizaríamos el interferón. Recuerden que todo esto son casos simulados y no reales. En ese caso, seleccionamos la población. Mi población van a ser todos los familiares de pacientes COVID, que obviamente en un inicio no están infectados. De toda esa población de pacientes COVID, que yo he analizado, que yo ya tengo en mi background, voy a ver y voy a llamar por teléfono para ver quiénes han enfermado de COVID. ¿Qué casos de enfermos yo tengo reportados? O puedo hacer la medición de las inmunoglobulinas para detectar si ya hubo una infección previa. Y de igual manera voy a detectar cuáles son los controles, es decir, los que no enfermaron.
Y luego voy a preguntar a cada uno a quién le dieron en la profilaxis con interferón. Y si ellos no lo saben, pues lo busco en la historia clínica. Entonces, voy a saber de estos enfermos qué porcentaje han consumido interferón y de los no enfermos qué porcentaje consumió interferón. En el caso de que haya menor porcentaje de interferón en los enfermos, voy a atribuir que las personas que no enfermaron fueron porque el interferón redujo, ¿no es cierto? Si hay más enfermos y menos expuestos, entonces quiere decir que el interferón fue un factor de protección. Caso contrario, si lo que sucede que en el grupo de no enfermos la minoría utilizó interferón y en el caso de enfermos la mayoría utilizó interferón, pues entonces el interferón, muy al contrario de proteger, ha sido un factor de riesgo. Y en el caso de que ambos porcentajes sean iguales, pues voy a decir que no tiene ningún factor ni de protección ni de riesgo. Simplemente este no está relacionado con el COVID. Entonces, estos casos control, por lo general son retrospectivos, es decir, yo tengo que retroceder en el tiempo y analizar cuál fue el nivel de exposición que tuvo cada uno de estos dos grupos de una determinada población. Vamos a ver qué pasa con los estudios de corte. A diferencia de los estudios de caso control, los estudios de corte son por lo general prospectivos, es decir, van a ver hacia adelante. Sin embargo, si bien se parece mucho a los ensayos clínicos, recordemos que al ser epidemiológicos, el investigador no administra el medicamento, sino esa administración ha sido una situación casual. ¿Ok? Eso es muy, muy importante porque la población no es seleccionada por nosotros, sino la población ya viene con las características que ella misma viene, ¿no? Vamos entonces a cómo funciona esto en el ejemplo. En el ejemplo, yo tengo una población que puede ser los mismos familiares de los pacientes COVID, pero ahora voy a ir a los hospitales a ver a quién es el médico, su médico de cabecera, no yo como investigador, les ha administrado el interferón y a quienes no se les ha administrado el interferón. Y voy a pedirles a ambos el permiso para hacerles el seguimiento. A lo largo del tiempo puedo ir llamándoles por teléfono, pidiéndoles que vayan al hospital para ver su seguimiento, o si lo voy a hacer de forma retrospectiva, empiezo a revisar las historias clínicas. En ese caso, en todos los casos, hay una cierta probabilidad de que haya pérdidas. ¿Qué quiere decir? Que yo desconozca cuál fue el resultado, porque este paciente nunca más se presentó, por lo tanto yo no sé si terminó sano o enfermo. Y bueno, después del seguimiento, obviamente yo voy a tener un porcentaje de personas que van a estar sanas y un porcentaje de personas que van a estar enfermas. Si en el grupo de expuestos hay mayor cantidad de sanos, quiere decir que evidentemente el interferón sirvió como factor de protección o de profilaxis. Si al contrario, en el grupo de expuestos hay mayor cantidad de enfermos, voy a entender que el interferón ha sido un factor de riesgo, ha complicado la situación y ha aumentado la probabilidad de enfermarse. Y en el caso de que en ambos grupos haya la misma proporción de sanos y de enfermos, voy a decir que no hay un resultado concluyente de que el interferón sea o un factor de riesgo o un factor de protección.
Por lo tanto, es importante en estos estudios de corte el que sean de forma longitudinal, realizar un seguimiento a diferentes espacios temporales. Obviamente porque, yo qué sé, al año puedo tener una cantidad de sanos y enfermos, pero a los 3 años también voy a tener otra cantidad de sanos y enfermos. Entonces, aquí yo debo establecer los tiempos adecuadamente. ¿Qué pasa con el ensayo clínico? En el ensayo clínico, a diferencia del caso anterior, la administración de interferón va a ser intencionada. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a administrar como investigador de forma controlada la administración de este interferón en la dosis que yo requiera y en las repeticiones que sean necesarias. Para que realmente pueda haber un grupo de control, yo debo seleccionar una población que sea lo suficientemente uniforme como para que de forma aleatoria, es decir, al azar, sin conocimiento del paciente, forme 2 grupos. El grupo que va a recibir el medicamento y el grupo que no lo va a recibir. Pero para que ellos no lo sepan, pues debo darles un placebo, es decir, en el caso de ser una inyección, también les inyectaré, pero no les inyectaré una sustancia completamente inocua, quiere decir que no realizará ningún efecto en el organismo. Ambos grupos van a ser expuestos intencionalmente al virus de forma controlada, con el objetivo de medir cuántos enferman y cuántos no lo hacen. Obviamente, ambos grupos tienen que saber previamente que se los va a exponer al virus. Por eso normalmente se hace en personas sanas, sin patologías de base. Y obviamente a todos los que enfermen se les va a hacer el tratamiento correspondiente para evitar de que lleguen a fallecer. Por lo general no se hace cuando la situación se sabe que puede llegar a ser fatal. Eso ya es parte de lo que es la ética en los ensayos clínicos. La diferencia de este ensayo clínico con los estudios de corte es que en el estudio de corte no es el investigador el que se le aplica las condiciones, sino es un otro médico, el médico de cabecera, el que está realizando el tratamiento. Y yo solamente busco dentro de todos los tratamientos a quienes se les ha aplicado el tratamiento. Por lo tanto, pueden variar las dosis, pueden variar la frecuencia, pueden variar la frecuencia de seguimiento. Por lo tanto, esa irregularidad hace que los estudios de corte sean menos confiables que el ensayo clínico. Si bien el ensayo clínico sería un gold estándar para los estudios clínicos, y estos ensayos clínicos normalmente llevan muchos años, especialmente cuando estoy trabajando con nuevos fármacos. Es más fácil si trabajo con fármacos ya conocidos, pero para patologías que no se usaban. Entonces ahí como que es un poco más sencillo. En el caso, el interferón se utiliza para muchas patologías, pero no ha sido probado específicamente para el SARS, para el COVID. Entonces, hay un nivel todavía superior al ensayo clínico, que sería la revisión sistemática y el metaanálisis. Una revisión sistemática, como su nombre lo dice, es más compleja que una revisión bibliográfica. En la revisión bibliográfica, el investigador selecciona los artículos que más le convienen, porque guardan mayor relevancia a su tema. En una revisión sistemática, al contrario, el investigador debe incluir todos los artículos que puedan estar presentes en la literatura y los evalúa mediante escalas de revisión muy estrictas
para ver si cumplen con criterios de calidad mínimos para ser incluidos. Además, se contactan con los investigadores para que les puedan dar las carpetas y los datos de su investigación en bruto, porque estos datos luego van a ser reanalizados estadísticamente en conjunto, y primero individualmente y luego en conjunto para tener un resultado global. Es decir, yo estoy armando un grupo de ensayos clínicos realizados en 7, 8, 10, 20, 50 hospitales que siguen un mismo protocolo, pero que obviamente el resultado individual, es decir, el esfuerzo individual, es mucho menos confiable que un esfuerzo multitudinario, ¿no es cierto? En ese sentido, es importante este tipo de estudios. Con eso queda, espero, clara la exposición del día de hoy. Gracias.